ya no es un individuo, sino que es completamente corporativo. La redención es corporativa. El Señor los guía corporativamente. La revelación es corporativa y la edificación es corporativa. Aquí, todo es corporativo. Nuestras experiencias espirituales tienen dos lados, o sea que son de dos aspectos: el lado individual y el lado corporativo. Pero hay que comprender que el lado corporativo siempre es más elevado, más rico, es mayor y es mucho mejor que el lado individual. Para recibir una copia gratuita de la revista El Manantial, llámenos al 1-800-810-1149. Y además, si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio: www.lsm.org. Tenemos un nuevo libro escrito por Witness Lee titulado El árbol de la vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El árbol de la vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee. Pues bien, en el estudio Vida de Génesis tuvimos un hablar incomparable. No existe ningún otro paralelo que yo sepa como este. Sin embargo, el estudio Vida de Éxodo que empezamos hoy también sigue con este mismo sabor. Sabemos que históricamente, o sea, cronológicamente, Éxodo es la continuación de Génesis. Pero, en cuanto a nuestra experiencia espiritual, es un cuadro paralelo al de Génesis, con otra línea diferente. ¿Podría usted decirnos cuál es la diferencia entre estas dos líneas? La diferencia es la perspectiva del creyente en Cristo. Génesis da énfasis a la experiencia de los llamados. Abraham fue el primero que fue llamado. Él salió de Ur de los Caldeos. Luego fue guiado por el Señor a una tierra, pero no sabemos cómo. Sabemos que Dios una vez comió con él cuando lo visitó en forma de hombre y lo guió, pero no de una manera concreta. Luego en Isaac vemos el disfrute de la herencia. Con Jacob vemos todas las experiencias de la transformación, las cuales muestran una faceta especial de la vida cristiana. Todo esto lo vimos en Génesis, pero al llegar a Éxodo vemos algo que no se ve en Génesis. En Éxodo vemos que este creyente individual de Génesis ahora es un creyente corporativo. Aunque es un cuadro de la experiencia normal del creyente, se le ve desde otro ángulo, desde el ángulo del propósito eterno de Dios. El punto resaltante es que en Éxodo vemos un cuadro vívido de la redención, que no se ve en Génesis. Tenemos, por ejemplo, un cuadro gráfico de la sangre del Cordero, de Satanás con sus potestades celestiales que persiguen a los creyentes después de su salvación, para tratar de arrastrarlos de regreso a Egipto. Este cuadro no se ve en el Nuevo Testamento, ni tampoco en Génesis. De manera que Éxodo es un libro que nos grafica las experiencias desde otro ángulo. En Génesis Dios visitó a Abraham, pero en Éxodo Dios guía y suministra a los israelitas de una manera muy concreta. Vemos que todas las historias son cuadros.
el cordero pascual, la sangre, el mar, la roca de donde fluyó el agua, el maná que descendía del cielo, etc. Todos estos cuadros describen de una manera única nuestras experiencias de Cristo. En Éxodo, la revelación de Dios es más clara. Dios se revela a los israelitas a través de la ley. Respecto al tabernáculo, cada detalle del mismo es una revelación de Dios. Al final del libro de Éxodo se narra la conclusión del tabernáculo, en el cual Dios mora con Israel. Él solo visitó a Abraham por un día, pero en Éxodo Dios habita, mora con los israelitas. De manera que Éxodo tiene como su consumación al Dios Redentor morando con los israelitas. ¿Y qué nos puede decir de los dos aspectos de la experiencia espiritual presentados tanto en Génesis como en Éxodo respectivamente? Eso también es maravilloso. Abraham, Isaac y Jacob fueron figuras individuales. Pero desde el principio en Éxodo vemos que los israelitas se habían multiplicado, y de ahí en adelante todo es corporativo. Están ahí como pueblo, son redimidos como pueblo, son guiados corporativamente. No fue únicamente Moisés quien salió de Egipto, ni fueron Moisés y Aarón. No, fueron 2 millones de varones los que salieron. Este es un cuadro tremendo del aspecto corporativo de nuestra salvación. Por eso, Efesios dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Esto quiere decir que fuimos resucitados todos juntos, no en forma individual. En Éxodo, la salvación es un asunto corporativo. El rumbo es un asunto corporativo. La revelación es un asunto corporativo. Y finalmente, de acuerdo con su economía, Dios quiere morar en la humanidad corporativamente. El hecho de que el hombre sea su disfrute y el disfrute del hombre sea Dios depende de algo corporativo, de un sacerdocio corporativo para que guíen a la gente corporativamente. Y aún el vivir corporativo es según el tabernáculo. Todo nos muestra un cuadro de Dios morando con el pueblo corporativo en la tierra. Otra vez, este es un cuadro maravilloso. Amén. Estoy de acuerdo con usted. En Éxodo veremos muchos cuadros, tal como usted mencionó, ya que Éxodo es muy vívido en sus cuadros y metáforas con respecto a la vida cristiana. Bueno, regresemos a Witness Lee. En Génesis vimos muchos cuadros, pero muchos eran algo borrosos, no eran muy claros, no eran muy definidos. Pero al llegar a Éxodo, página tras página, página tras página, veremos que este es de verdad un libro de figuras. Por ejemplo, ¿a quién tipifica Faraón? A Satanás. ¿Y qué tipifica a Egipto? Tipifica el mundo rico, lleno de producción. Hay mucho disfrute allí en Egipto, pero ese disfrute rico nos pone bajo la esclavitud de Satanás. Estábamos bajo una esclavitud, así que Egipto es una figura. Cuando lean el libro de Éxodo, no se olviden que son figuras las que se ven allí. Luego, miren, la Pascua. Vaya, ese es un cuadro maravilloso. ¿Y qué cuadro? ¿No han visto un cuadro con la gente bajo la sangre? Tenían paz, descanso, tenían seguridad, estaban llenos de gozo. Ellos tenían todo bajo la protección de la sangre. Luego, el faraón persiguió a los redimidos con su ejército. Ese es una figura de Satanás, quien usa a sus huestes de ángeles rebeldes para que nos persigan. Sí, nos persiguen a ustedes y a mí, y lo hacen después que somos redimidos. Ese cuadro ya tiene 3.500 años. ¡Ay, ya! Nuestras experiencias de la redención fueron televisadas allí. Oh, el faraón con su ejército y todos los carros de Egipto persiguieron al pueblo de Israel y se metieron al Mar Rojo. Y el Mar Rojo, que estaba abierto, se convirtió en tierra seca para usted y para mí. Y marchamos triunfantes y pasamos. Pero Dios enterró a ese ejército maligno. Todo este libro está lleno de figuras. Cuando Dios vino a llamar a Moisés, le dio la visión de una zarza que ardía, pero que no se consumía. ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos llama
pero nunca usa nuestro hombre natural como combustible. Luego, en la jornada por el desierto tenemos el maná, la peña herida con el agua que brota. Oh, todos estos son cuadros. Y luego avanzamos al tabernáculo. En todas partes son cuadros, son figuras. Miguel, esta parte final nos abrió el apetito para entrar en Éxodo, ¿verdad? En Génesis, los cuadros que vimos estaban borrosos, pero los de Éxodo son increíblemente pintorescos. ¿Podría comentar algo sobre los cuadros del Antiguo Testamento? Ya que estos son muy importantes con respecto a ayudarnos a entender e interpretar nuestras propias experiencias de Cristo. Bueno, hoy vivimos en una era de videos e imágenes, y apreciamos también las fotos. Éxodo es un libro de imágenes gráficas. Como dijo el hermano Lee, algunas imágenes no se ven muy claras en Génesis, pero en Éxodo son muy gráficas. Por ejemplo, en Génesis tenemos la semilla de la redención en el caso de Adán, pero al llegar a Éxodo veremos muy claro el cordero inmolado. Vemos la sangre rociada sobre las puertas, de manera que el Señor pasara sobre los israelitas sin matar a sus primogénitos, con el propósito de sacarlos de Egipto. Este es un tipo muy claro. Sin este tipo, hasta lo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento, de ser librados del poder del mundo, no estaría tan claro como lo vemos al leer esta historia de los israelitas. Y todos los cuadros son muy descriptivos. El hecho de que se hiciera una película de este libro indica que tiene bastantes cuadros, incluyendo los milagros. Entonces, ¿cuál es la idea central de Éxodo? El cuadro que más me impresiona es aquel en el que Dios llama a Moisés, desde la zarza que ardía pero que no se consumía. Este cuadro muestra que Dios desea usarnos, pero no usa nuestra vida natural, en la cual seríamos consumidos. Dios es el que arde y nosotros en realidad lo contenemos. Por medio de ese cuadro, el Señor me habló mucho en cuanto a mi servicio y mi vida de servicio. Debo confesar que he sido consumido muchas veces. Esto finalmente me mostró por medio de este cuadro que no sirvo según mi vida natural. De esta manera, Éxodo, cuadro tras cuadro, nos ayuda a entender cómo son las experiencias de nuestra salvación. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto. Gracias por la invitación. Al terminar nuestro programa de hoy, queremos agradecerles por su sintonía y recordarles que si desean una copia gratuita de la revista El Manantial, llámenos al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California, 92814. Y además, si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio: www.lsm.org. Y allí también podrá escuchar todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, en www.lsm.org. Y hasta el próximo Estudio Vida. Que el Señor les bendiga.